Construir una vida no es fácil. Cada ser humano lo intenta a su manera. Algunos construyen sin pensar. Simplemente viviendo al día. Otros lo hacen planificando cada paso minuciosamente. Sin embargo, cuando creen tener todo listo, el resultado no es el esperado. Hay que reconstruir. Para poder reconstruir, hay que primero remover el fundamento y construcción equivocada. Y si aprendemos a hacerlo, Dios va a reconstruir nuestra vida. Esta semana acaba de suceder algo que me hace reforzar la idea que comencé a tener hace años, en donde me di cuenta que los tiempos que estamos viviendo no son comunes, no son ordinarios. Repito, esta semana pasó algo que me hace confirmar que los tiempos que estamos viviendo hay algo muy importante que está sucediendo. Déjame explicarte brevemente lo siguiente. En las diferentes épocas que se han suscitado a lo largo de la historia, podemos identificar lo siguiente. Podemos identificar un periodo de tiempo en donde hay estabilidad, en donde parece que todo es ordinario, es común, y las personas se acostumbran a ese ritmo de vida. Pero de pronto comenzamos a ver que esos periodos empiezan a dar señales de debilidad, empiezan a dar señales de que hay otro movimiento que está ingresando y que viene a establecerse. Y lo que sucede es que esos periodos ordinarios son interrumpidos por esas transiciones que son violentas en la mayoría de sus casos, en donde vienen a establecer algo que va en contra de lo que se había creído del común, y por lo general son guerras, conflictos, violencia, lo que viene a traer estas transiciones. Y esta nueva época que se vislumbra se establece y al parecer quita todo lo antiguo, lo anterior. En estos momentos de transición es cuando podemos ver el levantamiento de otra estructura. Pero de manera general puedo decirles que cada nueva estructura que se levanta, aunque parece que remueve a la anterior, en realidad se establece sobre la vieja y deteriorada estructura que venimos arrastrando desde los inicios. Y esa estructura es la del pecado. Como raza humana, la estructura del pecado no se ha podido remover. Y cada nuevo intento que surge de construir por parte del ser humano no logra remover el fundamento y la estructura del pecado. Simplemente lo que hacen es reciclar los materiales, haciendo creer que es algo nuevo, pero no lo es. Tengo que repetir esto. Como raza humana han querido levantar una estructura que remueva el pecado, pero no han podido. Y han pretendido hacer creer que la nueva estructura que se levanta viene a remover lo anterior y que se levanta como algo nuevo, pero en realidad no es. Lo único que sucede es que esta nueva forma de pensar toma de los materiales anteriores, los recicla y es parte del fundamento sobre el cual siguen construyendo. Y a lo mejor aquí un intelectual debatiría esto y me diría: usted está equivocado. Los grandes cambios que ha habido en la historia dan evidencia de que cuando viene una nueva forma de pensar, erradica a la anterior
y se establece algo nuevo. Pero en realidad no es cierto, y te voy a dar ejemplos muy sencillos. Dentro de la forma de gobernar ha habido desde el feudalismo a la monarquía, a la república. Y al parecer cada una de estas formas de gobierno se han establecido y han quitado a la anterior. Pero no es verdad que en estas tres formas de gobierno hay corrupción. No han logrado erradicar eso. En la forma de pensar filosófica, desde la filosofía clásica hasta una filosofía contemporánea existencialista, parece ser, ¿verdad?, que se establecen estas nuevas filosofías y desechan lo anterior. Pero la realidad es que el ser humano, a pesar de las diferentes filosofías que han existido, sigue en su interior con una sensación de vacío. ¿Por qué? Porque no han podido remover la estructura del pecado. Y creo yo que estamos en un momento de transición humanamente hablando, en donde se le ha denominado, ¿verdad?, que estamos saliendo del modernismo para entrar al posmodernismo. En el área de la física se sale de la física clásica para entrar a la física cuántica. En el área de la biología o de la química se sale de lo orgánico para entrar al transhumanismo. Y en el área de la religión no es su excepción. La religión también está saliendo de una estructura para entrar a otra. Y ese es el tiempo en el que estamos viviendo. Y en el área de la religión la Biblia es muy clara para decirnos qué es lo que está pasando el día de hoy. ¿Cuál es ese cambio que está sucediendo en el ambiente general, en la conciencia del ser humano, en el área de la religión? Acompáñame por favor a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Nos dice la palabra de Dios lo siguiente respecto a la nueva estructura en el área de la religión que se está estableciendo el día de hoy. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que está pasando el día de hoy. Estamos saliendo de una forma de pensar en la que adorábamos a Dios y la gente practicaba un cristianismo tradicional en donde era de común ir a un templo a buscar y adorar a Dios. Pero lo que la Biblia nos está diciendo es que en los postreros tiempos va a haber un cambio. Y lo que va a suceder es que las gentes en general van a comenzar a adorar a el diablo y van a seguir la doctrina de espíritus demoníacos. Y parece una película de ciencia ficción. Parece ser que a algunos nos hace fruncir el ceño y decir, ¿cómo es esto posible? Pero esto es lo que está sucediendo. Este es el momento en el que nos encontramos. Y como les decía, esta semana pasó algo que nos dice que nos estamos acercando a pasos agigantados a esto que la Biblia describe como en los postreros tiempos las gentes van a idolatrar al diablo. Y miren, no quiero entrar en detalles, pero sí quiero poner de su atención que lo que pasó esta semana y los diferentes comentaristas en la radio están de acuerdo de que lo que sucedió es algo que debe de interesarnos. Porque lo que está sucediendo es que dentro de la estructura del gobierno, en donde existía una división de poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, algo está sucediendo que está transformando radicalmente la manera en la que se gobernaba. Porque si el poder legislativo era el que se encargaba de hacer leyes,
El poder ejecutivo era el que se encargaba de ejecutarlas y el poder judicial era el que se encargaba de administrar justicia. Esto está siendo transformado. En sus inicios, la república se basó en esta división de poderes precisamente para evitar la tentación de que el poder caiga en una sola persona o en una sola organización. Y al dividir los poderes están asegurándose hasta cierto punto de que no va a haber este choque o este roce o este conflicto, lucha de poder. Pues bien, lo que está sucediendo, y que yo creo que es del común de los que seguimos las noticias, es de que el poder ejecutivo de las naciones que conocemos, de esta nación y de la nación de México, no está operando bajo esta forma de pensar. El poder ejecutivo básicamente está tomando el poder y está estableciendo su propia agenda, está creando sus propias leyes. El poder legislativo, que es el que se encarga de elaborar las leyes, ¿qué es lo que escuchamos? Que se la pasan dormidos, que entre ellos están debatiendo, que no llegan a ningún acuerdo. Y el poder judicial, que es el que se supone que debe de administrar la justicia, ¿qué está haciendo? Lo que está haciendo es que en esta semana violó el fundamento que le daba el poder. Porque el poder judicial administra justicia, no es crear leyes. Y de las 2 peticiones que entraron a la Suprema Corte de Justicia, una de ellas, los 9 jueces estaban convencidos que era anticonstitucional. Pero ¿qué fue lo que hicieron? En lugar de rechazarla y regresarla al poder legislativo para que ellos fueran los que le hicieran los cambios, no, el poder judicial se tomó la atribución de cambiar la ley y ajustarla para que pudiese pasar. Y eso no se vale. Ese no es su derecho. Y lo otro que sucedió es que 9 jueces violaron el derecho de millones de personas en las votaciones que expresaron democráticamente lo que ellos querían que se estableciera en los gobiernos que habían ellos elegido. Y 9 jueces no hicieron caso y establecieron una ley arbitraria en donde están violando el derecho de millones. Entonces están sucediendo cosas radicales y les quiero poner un segmento de uno de estos comentaristas que me sorprendió. Yo lo estaba escuchando en la radio cuando de pronto lo que él estaba comentando me causó interés y puse atención, pero más interés causó en mí cuando dijo estas palabras que quiero que las escuchen, porque precisamente es de lo que estamos hablando en esta serie. Y este comentarista de radio, sin saber lo que en Comunidad Viva estamos enseñando, habló de algo que a mí en lo personal me dejó inquieto y se los quiero poner. But we better get used to standing up for what we believe, because the days of the Supreme Court or anybody else standing up for what is right is over. And I will tell you this, God has this. I don't know how this works. I don't know what we're in store for, but God has this. And I think we're going to have to be destroyed to rebuild. I think we are so far gone now that it's going to have to come down for it to rebuild. And it's only frightening if we're uninformed and we don't have each other to hold on. A mí me dejó sorprendido. Este comentarista de radio dijo: hemos llegado a un punto en el que nos hemos alejado tanto de la verdad que él cree tenemos que ser destruidos para poder reconstruir. Nos hemos alejado tanto de los principios que defendieron hombres y que dieron su vida para establecer estos principios de libertad, de justicia, de equidad, que se tiene que derribar todo esto para poder reconstruir. A mí me sorprendió, porque es verdad y es lo que estamos estudiando. Para poder reconstruir es necesario primero remover. Y lo que se están dando cuenta muchos es que ha llegado a tal grado la situación que
dice esta persona, tenemos que ser destruidos. Porque lo que está establecido ahorita ya llegó a infectar a tal grado que lo único que va a estar ocasionando es una descomposición cada vez mayor. Y si bien no puedo yo asegurar que nos acercamos a los últimos tiempos, no lo puedo asegurar. Yo analizo lo que está pasando, toda la serie que estudiamos respecto a esperanza en los últimos tiempos. Sí, todo eso es de poner atención, pero no puedo asegurar que nos estamos acercando a los últimos tiempos que la Biblia dicta. Pero lo que sí puedo decir sin temor a equivocarme es, número uno, no podemos permanecer indiferentes ante lo que está pasando. No podemos permanecer indiferentes. No podemos escuchar todas estas cosas que están sucediendo y dormirnos o anestesiarnos o no darles importancia y continuar nosotros viviendo nuestra vida alegando, bueno, mientras no pase a mi familia, mientras no afecte a mis hijos, bueno, que ruede el mundo. Pues déjame decirte, ya llegó a tu familia. Ya está afectando a tus hijos, los quieras o no. En México, no sé si tú has escuchado de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Lo has escuchado? Ve a estudiar lo que significa esto que el Congreso ya aprobó, que es la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y date cuenta cómo detrás de esto que lo presentan como muy atractivo y llamativo, está escondido una idea aterradora en donde nos están robando a nuestros niños, en donde les están quitando desde pequeñitos conceptos y valores fundamentales de la sociedad y de la familia. Está pasando el día de hoy a tal grado que a un niño se le tiene que respetar su derecho de la sexualidad. Cuando un niño tiene una formación, cuando no ha llegado a madurar, cuando es la función de los padres y de las instituciones educativas ayudarlo a que se forme y que sí, llegue un momento en donde tome su decisión. Pero por favor, un niño de 3, 4, 5 años que ya tenga la madurez para decidir qué sexualidad va a tener, no es otra cosa más que doctrina de demonios. No es otra cosa más que conceptos que vienen a destruir la base y el fundamento de la familia, de la sociedad y de las religiones. En este país, vete a la internet y busca lo que significa el Senate Bill 777, el SB 777. Busca lo que significa. Y te vas a dar cuenta, ya está sucediendo. Y repito, no podemos pasar indiferentes, porque el día de hoy está pasando en las escuelas. Y lo segundo que les puedo yo asegurar sin temor a equivocarme es que ante la manera ya descarada con la que los gobiernos están institucionalizando el pecado, repito, ante la manera ya descarada con la que los gobiernos a nivel global están institucionalizando el pecado, le están dando rienda suelta, lo están autorizando, están desafiando la palabra de Dios. Ante esa situación, lo que viene y no tarda es el juicio de Dios. No temo equivocarme. Se ha visto repetidas veces a lo largo de la historia, en los momentos en los que las sociedades se han descarriado y se han descompuesto a un grado en el que se están ahora sí que pudriendo entre todo el pecado, siguiendo estas doctrinas de demonios, el juicio de Dios se ha manifestado y no ha fallado ni una sola vez, y en esta ocasión no va a fallar. No va a fallar. Entonces, ante estas dos situaciones les pido por favor que abramos nuestro espíritu, que abramos nuestra alma, en donde debaten pensamientos y emociones, en donde nos sentimos confundidos diciendo, bueno, ¿a quién le hacemos caso? Estos en la iglesia suenan muy radicales, estos allá afuera, pobrecitos, ¿qué les han hecho? Hay que defender sus... Mira, ante toda esa confusión, lo que debe de establecerse firme es lo que Dios establece. Porque eso es lo que garantiza el que vamos a poder reconstruir y vamos a poder construir algo que permanezca. Por favor, quiero abrirles mi corazón y se los digo con tristeza. ¿Por qué? Porque en estos debates que existen el día de hoy, tengo que aclarar lo siguiente.
No hay institución que ame más a la comunidad homosexual que el cristianismo. Entiéndelo, por favor. No te dejes llevar por otras corrientes. El verdadero cristiano, la verdadera cristiana, siente un amor y siente una compasión por la comunidad homosexual. No estamos en contra, no estamos queriendo que sean destruidos. Al contrario, queremos ayudarlos. El problema está cuando vienen situaciones en las que esto es confundido y se nos tacha que somos nosotros los radicales, los intransigentes. No, el que en verdad ama a Jesucristo extiende la mano a la comunidad homosexual y les dicen: hay una mejor forma de vivir. Yo se los digo de corazón, tengo amigos homosexuales, me han expresado su sentir. Es una comunidad que vive profundamente en tristeza, en soledad, en desesperación. Piensan que es porque la sociedad no los acepta, y en cuanto la sociedad los acepte, no se va a calmar eso que está en su interior. No es que las leyes los aplaudan para que ellos se sientan que ya finalmente están realizados. No. Es la verdad de Dios que nos establece que la paga del pecado es muerte. Y por mucho que tratemos de esconderlo y disfrazando, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Y cuando Dios llega a la vida de una persona, no importa su condición, pero que esté en pecado, viene una reconstrucción gloriosa que se levanta el plan original que Dios había establecido. Y los invito a que me acompañen a orar, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos. Bendito Dios, nos presentamos delante de ti, Señor, con estas dos posturas. Una es que no podemos permanecer indiferentes. La iglesia se había quedado dormida. La iglesia había preferido nada más ir al templo, tener culto contigo y que el mundo gire y no involucrarnos en absolutamente nada que nos saque de nuestra comunidad. Ayúdanos a comprender, Señor. No podemos permanecer en esa postura. No nos estás llamando a que seamos personas militares, revolucionarias que salgan. No, mi Dios, nos estás llevando a que llevemos tu palabra, a que sembremos tu palabra, porque tu palabra es la que viene y transforma, mi Dios, el corazón y la mente de la persona. Ayúdanos a comprender eso, Señor. Hay mucha gente que se está perdiendo. A lo mejor no lo hemos llegado a comprender, pero esto es una realidad. Tú pones delante del ser humano la vida y la muerte. La vida existe, pero también la muerte. Y tú no quieres que nadie vaya a la muerte. Tú quieres que todos procedan al arrepentimiento y encuentren vida en ti. Y lo otro, mi Dios, que queremos orar es que ante el insistente esfuerzo del ser humano, ante su necedad de darte la espada y de legislar y autorizar el pecado, lo que viene es tu juicio. Ayúdanos, bendito Dios, porque el juicio comienza por tu casa. El juicio comienza por tu iglesia. Tú vas a venir a llamarnos la atención y decirnos qué hiciste para ayudar a aliviar la carga y la necesidad de tantas personas que estaban a tu alrededor. Ayúdanos a comprender, Señor, que lo único que necesitamos ser es ser dispuestos a ser un reflejo de tu gloria. No tenemos que agregarle absolutamente nada. No tenemos que salir con la Biblia y dar bibliazos. Lo único que necesitamos hacer es ser un reflejo de tu gloria, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones, porque esa es la Biblia abierta que los demás leen. Ayúdanos a ser esa iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hemos llegado entonces a establecer dos construcciones. La construcción teniendo como arquitecto y constructor a Dios. Y la segunda construcción es la construcción teniendo al arquitecto y constructor al diablo, a la serpiente. Y es esta construcción de la serpiente la que el día de hoy resulta tan popular. Y es la que lleva a las personas a decir: yo soy el arquitecto y yo soy el constructor de mi propia vida. Y parece ser que es verdad el respetar su individualidad, pero no es cierto. Todo aquel que piensa y dice es mi vida y yo hago de mi vida lo que yo quiero, están influenciados por la serpiente. Y quiero poner unas imágenes en donde vamos a comparar estas dos construcciones.
construcción humana. Quiero hacer esta comparación. Desde sus inicios, el ser humano quiso desafiar a Dios y utilizó su ingenio humano y su necedad para levantar esta estructura que conocemos como la Torre de Babel. Y desde ese momento, esta forma de pensar comenzó a infectar a las demás culturas, sociedades y etnias, y comenzaron a seguir este modelo de utilizar su ingenio humano para levantar estructuras colosales, estructuras magníficas, estructuras con las cuales querían desafiar lo establecido. Querían establecer algo que nadie más había hecho y que inclusive están llenas de fortaleza, están llenas de vigor. Sus materiales demuestran, ¿verdad?, esa fortaleza, ese vigor. Además de esto, también introdujeron la belleza. Son arquitecturas, construcciones llenas de belleza, llenas de creatividad. Y esta forma de pensar inclusive llegó a infectar a la iglesia. Y se comenzó a levantar estos templos gloriosos en donde se pensaba que la magnitud del tamaño del templo iba a representar el Dios al que estaban adorando. Pero el ser humano sigue elevando esta forma de construcción y ahora levanta estructuras más fuertes, más altas, más espectaculares. Y todo esto está centrado en esto que son los gobiernos. Este es el Parlamento de la Unión Europea que evoca a ese edificio de antaño, la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque están fundamentadas en la construcción humana. ¿Cuál es la construcción de Dios? La construcción de Dios es muy diferente a las construcciones humanas. En la construcción de Dios no se exaltan los materiales, no se exalta la gloria, la grandeza, lo majestuoso. Son construcciones que van hacia exaltar la relación del ser humano con Dios. La van a fomentar. Inclusive en esta otra estructura que es el templo de Salomón, llegó a ser infectado. Mira lo que nos dice Éxodo 24:26. Dios dice: altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, y vendré a ti y te bendeciré. ¿Altar de qué dice? De tierra. Esa es la construcción de Dios. Pero Salomón quiso levantar esta estructura. ¿Es un altar de tierra? No, es una estructura gloriosa. Es una estructura de veras majestuosa. Entonces la misma construcción de Dios fue afectada. Versículo 25: y si me hicieres altar de piedras, no las labrarás de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. ¿Y qué estamos viendo ahí? Que están trabajadas las piedras. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo? Estamos viendo que hay gradas, que hay escaleras para subir. Cuando Dios las prohibió, que hay piedra de cantería labrada, muy bien labrada, cuando Dios prohibió que se utilizara herramienta para labrar las piedras. Lo que estamos nosotros viendo es que inclusive en la construcción de Dios se afectó. Pero Dios viene a establecer sus nuevos materiales. Dios viene a hablarlos de los nuevos materiales que Él va a utilizar para la reconstrucción que quiere hacer. Y estos nuevos materiales son los siguientes. Si me ayudas a ir a Isaías 53 para leerlo. Isaías 53 nos dice: estos son los materiales de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca.
Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este es el nuevo templo que Dios está levantando, la nueva construcción, los nuevos materiales. Y como lo vamos a ver a continuación, nos vamos a dar cuenta que va totalmente en contra de la manera en la que al ser humano le gusta construir. Y ahora les pido que me acompañen a ver cómo se ve la nueva construcción de Dios. Primera de Corintios 6. ¿Cómo se ve esta nueva construcción de Dios? ¿Cómo se ve tu vida cuando tú decides que Dios reconstruya en ella? Primera de Corintios 6, versículo 19 y 20. Así se ve. Pongan atención. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, todos los que hemos sido redimidos por Jesucristo, todos los que hemos sido comprados por el alto precio de su sacrificio, somos la nueva construcción, somos el templo donde Él ha decidido depositar su gloria. Reflexiona en esto, por favor. Todos los que hemos sido redimidos por Jesucristo, todos los que hemos sido comprados por el alto precio de su sacrificio, somos la nueva construcción, somos el nuevo templo en donde Dios ha decidido vivir, ha decidido depositar su gloria, su magnificencia. Y continuando, así es como luce esta nueva construcción. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Continuamos viendo cómo se ve esta nueva construcción. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tú y yo y todos los que han decidido ser redimidos por Jesucristo, somos el templo, somos la nueva casa espiritual, somos la nueva construcción, la que Dios ha reconstruido, en donde a través de esta construcción es como podemos relacionarnos con Dios y es como podemos ofrecerle nuestro servicio y nuestro culto. Y nos está diciendo, y nos lo vuelve una vez más a afirmar por la importancia que esto es.
Somos el templo en donde adoramos a Dios a través de la manera en la que vivimos, en la santidad, en el deseo de vivir, no de acuerdo a la construcción del mundo, sino de acuerdo a la construcción de Dios. Y lo triste es que hasta el día de hoy, dentro de la iglesia, hay quienes siguen confundidos. Y hay quienes siguen poniendo más atención hacia lo exterior que lo interior. Con tristeza en la iglesia, hay quienes por fuera vienen vestidos de una manera hermosa, elegante, limpia, pero por dentro, ¿qué es lo que le importa a Dios? ¿Qué es en donde en verdad está el templo que Él está construyendo? Lo tenemos abandonado. Es con tristeza como el día de hoy muchas iglesias ponen énfasis en sus edificios y en sus construcciones hermosas, gloriosas, y es hacia afuera como manifiestan templos, edificios dignos de admirarse. Pero vamos por favor a la palabra de Dios para poner atención a las palabras de Jesucristo respecto a poner atención a los edificios y a la fachada exterior de la iglesia. Evangelio de Lucas, capítulo 21. Jesucristo nos está alertando. Esto es algo que está imperando el día de hoy. Tristemente, muchas iglesias ponen atención a sus edificios y llevan campañas en donde involucran 3, 4, 5, hasta 10 años, en donde están pidiendo a la iglesia que ofrende y que sacrifique y que dé y que aporte. ¿Por qué? Para levantar estos templos en los cuales su argumento es: entre mayor eficaz sea nuestro templo, mejor vamos a poder servir a la comunidad, y entre más grandes sean nuestras instalaciones, mayor testimonio vamos a hacer de Jesucristo en esta ciudad. Y tantas cosas que anteponen ante las palabras de Jesucristo, que nos está aclarando algo muy importante. Versículo 5 del capítulo 21 de Lucas. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesucristo dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Jesucristo nos está alertando y nos está diciendo: no pongas atención al edificio exterior, porque ese edificio exterior va a ser destruido. Y si en ese tiempo se los dijo de ese templo maravilloso, el día de hoy nos lo sigue aclarando y nos dice: no pongan su atención en estos templos tan grandes y eficientes, porque en realidad no va a quedar piedra sobre piedra, todo eso se va a acabar. Pongan atención a la nueva construcción que Dios está haciendo, al templo donde Él habita, que es cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, nuestras mentes y nuestro corazón. La construcción, los materiales, los edificios que son aún ofrecidos a Dios, no van a permanecer. Repito esto: las construcciones materiales, los edificios que aún se ofrecen a Dios, no van a permanecer. Y hagamos la siguiente comparación. Te invito a que hagamos la siguiente comparación. Vamos a ver cómo es que construye el ser humano el día de hoy. Quieren algo grande, amplio, eficiente. Su arquitectura es impresionante, nos deja con la boca abierta de estas arquitecturas maravillosas. Este templo, $130 millones lo quieren construir en Dallas, Texas. Y es hermoso realmente, ¿no es cierto? Vean este otro que quieren hacer allá en Londres. Son de veras sorprendentes, pero quiero poner de su atención cómo luce el templo que Dios pide. Y así es como luce el templo que Dios pide. Esa es la nueva construcción que Dios está haciendo en tu vida y en la mía.
No tiene que ver nada absolutamente con la fachada, con lo exterior, con lo aparente. No tiene que ver nada con exaltar la gloria de lo hermoso de esta construcción. Tiene que ver con el quebrantamiento, tiene que ver con la posición en donde nos estamos rindiendo delante de un Dios santo. ¿Verdad que hay una gran comparación, una gran distinción entre estas dos construcciones? Ahora los invito a que comparemos los materiales. Vamos a comparar los materiales como el ser humano insiste en su ingenio y en su necedad seguir construyendo. Segunda de Timoteo 3, versículo 1 al 5. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Estos son los materiales con que el ser humano insiste en construir. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estos son los materiales con los que el ser humano quiere construir neciamente y apelando a su ingenio. Amadores de sí mismos, llenos de egoísmo. Y esto es algo que podemos nosotros decir, bueno, sí, allá afuera es la manera en la que construyen. Por favor, vamos a ubicarnos en nuestra vida y ver qué tanto de esos materiales son los que estamos usando para construir nuestra vida. Porque sí nos habla que el mundo construye con este material de ser amadores de sí mismos, de ser egoístas. Y la pregunta es, ¿yo soy egoísta? ¿Yo soy amador de mí mismo? El día de hoy, con toda esta cultura, ¿verdad?, de las selfies, ¿verdad? ¿Te gusta tomarte fotos tuyas y exponerte ante los demás y que vean tu hermosura o tu gloria con la que estás vestido o lo que representas con lo que llevas, ¿verdad? Porque así construye el mundo. Nos dice también que construye utilizando el material de ser avaros, es decir, adoran el dinero, aman el dinero. Y esto es algo que ya hemos enseñado en el pasado. Por favor, lo que está diciéndonos es que el principio de todos los males es el amor al dinero. No nos está diciendo el principio de todos los males es el dinero. No, el dinero no es el problema. El dinero es simplemente algo neutral. Es la actitud tuya con la que ves el dinero. Porque si tú amas el dinero, eres avaro y estás utilizando el material con el que el mundo construye. Pero si tú tienes dinero y amas más a Dios, entonces el dinero no es un estorbo. Por favor, entendamos eso, porque hay muchos que se sienten incómodos. No. Es más, Dios dice que cuando alguien le obedece, cuando alguien está firme con Él, Dios puede permitir que tenga prosperidad y sobreabunde. ¿Por qué? Porque sabe que el dinero no va a ser un obstáculo en su relación con Dios. Y Dios entrega a personas mucho dinero. Nos dice también que el material es que son vanagloriosos. La vanagloria, la misma palabra lo dice, es una gloria vana, efímera, superficial. Y hay quienes construyen con esta vanagloria. ¿Y qué es vanagloria? El sentirse alabados, el sentirse la atención de todos, el sentirse que los demás de alguna manera los reconocen. Y en este caso, en la cultura del día de hoy, pongan atención cómo en las noticias vemos a estas personalidades que se vanaglorían, en las que salen, y ya no es inclusive quién viste lo más elegante, lo más caro. El día de hoy es quién viste lo más aberrante.
Y no es otra cosa más que utilizar la vanagloria. Quieren traer la atención. Si no puedo llamar la atención porque no tengo dinero para comprarme esta ropa, bueno, sí voy a llamar la atención trayendo esta moda, ¿verdad? Estrafalaria que todos van a voltear a verme. Es la vanagloria. Ese es un material con el que el mundo construye. Nos dice que la soberbia también es un material que el mundo utiliza en sus construcciones. La soberbia, la altivez. Por favor, entiendan esto: soberbia y altivez no es otra cosa más que la satisfacción malsana que siente la persona humillando a los demás. Esto es grave, esto es serio, porque si a ti te deleita el humillar a los demás, es la manera en la que el mundo construye. Y el día de hoy, creo que tú lo sabes, también acaba de pasar hace poco tiempo, un hombre se levanta y empieza a hablar palabras en donde hace una humillación hacia una cultura, y se levanta esta persona orgullosa, soberbia. Y en un diálogo que tuve con un compañero, yo le hablaba de que había sido un suicidio para su campaña política. Yo le dije, yo creo que este hombre pues ahora sí que perdió el control y se le salió pues su corazón, era lo que piensa, humillar esta cultura, despreciarla, no valorar las cosas positivas que tiene y las aportaciones que ha dado a este país. Y me dijo esta persona, no creo eso. Creo que son personas que estudian muy bien lo que van a hacer. Y creo que lo que él pensó es que el hacer este comentario tan radical, sí, iba a disgustar a una comunidad que no le interesa para su campaña política, pero iba a levantar a otra comunidad que lo va a comenzar a aplaudir. Nos dice que otro material que utilizan, ¿qué es? ¿Qué dice ahí? Blasfemos, irrespetuosos ante Dios. No respetan la santidad de Dios, no respetan un templo, no respetan lo que representa. Así construyen. ¿Qué dice? Desobedientes a los padres, a las instituciones. No quieren la obediencia. Y ese es uno de los materiales que el día de hoy creo yo que es de los más recurrentes. La desobediencia, el deseo de no acatar. Miren, yo en la educación con mis hijos estoy pasando esta situación. A mis niños los estoy tratando de enseñar el valor de la obediencia y le digo a mi hijo, por favor obedece. ¿Por qué hiciste esto cuando te dije que no lo hicieras? Y su respuesta hasta el día de hoy es que a mí me gusta hacer esto. Y así somos los adultos. Dios nos dice, mira, obedece. Y nos da toda la serie de cosas que debemos de obedecer. Cuando fallamos y desobedecemos, no es otra cosa más que le decimos a Dios, es que a mí me gusta hacer esto. Y es lo que vamos y hacemos. ¿Qué dice abajo? Ingratos. ¿Será un material con los que construye el mundo sus edificaciones? ¿Ser malagradecidos? ¿Sí? Sí, yo sí creo. Nos dice también sin afecto natural. ¿Qué significa esto de sin afecto natural? Que van en contra de lo natural, que van en contra de lo que Dios estableció y de la manera en la que la misma naturaleza se rige. No hay afecto natural, no hay apego a seguir el orden de la naturaleza, es desafiarlo, es ir en contra de lo establecido. Nos dice que son también implacables, es decir, que no tienen control, calumniadores, es decir, que se les hace muy fácil decir mentiras de los demás, calumniarlos, manchar su imagen, intemperantes, pierden el control, crueles, se gozan en hacer sufrir a los demás, malvados, piensan en estar haciendo nada más lo malo, traidores, sonríen de frente, pero cuando les das la espalda te encajan el puñal, impetuosos, que son impulsivos, impacientes, son carnales. Les gustan los deleites de la carne, les gusta satisfacer la carne. Tú los llevas a un templo, a una iglesia que escuchen un mensaje espiritual, se aburren, pero llévalos a una disco, llévalos a un bar y están felices. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que construye el mundo. Estos son los materiales que utilizan. Y nos dice también que son falsos,
que dirán que aman a Dios y que respetan a Dios, pero con su conducta demuestran lo contrario. Y aquí, por favor, quiero poner de su atención lo siguiente, y les pido perdón porque no quiero venir yo aquí y causar polémicas, pero esto es algo que a mi parecer es tan obvio, y que mi responsabilidad junto con la del pastor Jorge de estar cuidando el rebaño, de estarlos pastoreando, tengo que decírselos. En esta cuestión de la falsedad hay que tener mucho cuidado, porque la serpiente es astuta. La serpiente sabe cómo irse metiendo, sabe cómo ir erosionando la conciencia humana para que tú el día de hoy puedes estar firme en los principios de Dios, pero ante ese golpe constante de la serpiente vas bajando la guardia y vas siendo tolerante y vas aceptando cosas, y llega un momento en el que de pronto ya estás practicando el pecado y no te diste cuenta de la transición. Eso es lo que sucede, y quiero poner de su atención lo siguiente. Hace años comenzó a haber un fenómeno, y yo lo digo así, fenómeno, porque creo que dentro de las ciencias sociales se puede estudiar así, en donde comenzamos a escuchar que había celebridades que en el mundo llegaron a tener fama y que se convirtieron al cristianismo. ¿Sí? Trae a tu mente alguna de estas celebridades que llegaron a tener mucha fama y aceptación en el mundo, que su música, su arte, lo que vendían realmente era lo que buscaba el mundo, pero de pronto hubo una transición y se convirtieron al cristianismo. Cuando eso sucedió, una de las cosas que a mí me inquietó es qué tan benéfico era para la iglesia esto. ¿Qué tanto iba a venir realmente a inspirar a la iglesia a pagar el precio de seguir a Jesucristo? Cuando no tomaban en cuenta lo que Dios nos ha dicho por siglos y que está en la palabra de Dios, y de pronto llega una celebridad y parece que ponemos más atención a la forma de vida de la celebridad que al sacrificio mismo de Jesucristo. Y esto me hizo inquietarme y dije, creo que esto no va a ser bueno, creo que esto no va a ser algo positivo para la iglesia. ¿Por qué? Porque las celebridades comenzaron a manifestar su libertad y continuaron viviendo en su estilo de vida. Lo único era que decían, ahora voy a la iglesia los domingos y leo la Biblia, pero seguían teniendo los escotes y las minifaldas y todo lo que exalta la carne. ¿Qué es lo que transmite a la iglesia? Lo que transmite a la iglesia es que muchas jovencitas o inclusive ya mujeres vean esto y digan, entonces se vale, entonces lo podemos hacer. Oye, si la hermana tal en Cristo, mira, pues ama a Dios con todo su corazón, va a tal iglesia, participa en el coro y lo hace, pues lo podemos hacer. Créeme, es contraproducente, porque viene a producir mayor atracción hacia los materiales con los que construye el mundo que hacia la construcción que Dios quiere formar. Y con todos estos materiales que les he descrito hasta ahora, por favor, respóndete lo siguiente: ¿no son acaso todos estos materiales los que vemos a diario en cualquier programa de televisión el día de hoy? ¿No es lo que está en los medios de comunicación? ¿No son los programas de televisión que celebramos y que los jovencitas comentan al día siguiente? Oye, ¿viste The Big Bang Theory? Oye, qué chistoso. ¿Viste Two Men and a Half? ¿No son todos estos los materiales que utilizan en la construcción? El día de hoy, con todos estos programas de concursos, ¿verdad? ¿No son estos materiales? Ahora, ¿cuáles son los materiales que Dios utiliza en su construcción? Segunda de Timoteo, capítulo 3, pero ahora versículo 10 y 11. Vamos a ver los materiales de Dios. Vamos a compararlos con los materiales que Dios utiliza. Versículo 10. ¿Me ayudas a leerlo? Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. ¿Cuáles son los materiales que Dios utiliza? Y nada más voy a ver una lista corta. Podríamos ir a varios pasajes y sacar más materiales, pero por favor, ¿cuál es uno de los principales? La obediencia a Dios. La obediencia a Dios es uno de los materiales principales.
Así que vamos a empezar a construir con este material. Si Dios me dice en su palabra, maridos, amad a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas, ¿qué tenemos que hacer, maridos? Amar a nuestra respectiva mujer como Cristo amó a la iglesia. Obedecer. Si Dios viene y le dice a la mujer, mujer, sométete a tu marido, como aquellas mujeres santas que se referían a sus maridos como, sí, mi Señor. Y ahí las mujeres, oh, ¿qué pasó? O sea, obedezcamos. Si te hace difícil, mujer, es porque estás utilizando los materiales del mundo. Comienza a utilizar los materiales de Dios. Comienza a obedecer. Comencemos a obedecer a Dios y nos vamos a dar cuenta de lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Tenemos la vida que tenemos, ¿por qué? Porque así pensamos, como lo establecimos en un principio. Obediencia, dice aquí, fíjate, pero Pablo le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina. Timoteo ha seguido la doctrina ¿de quién? De Pablo. Ha sido obediente también a Pablo, que es su maestro, que es el que lo estaba discipulando. Entonces se los digo en humildad, se los digo con respeto y se los digo poniendo de su atención lo siguiente. Realmente el pastorado de Jorge y mío es un pastorado, ¿cómo le podría llamar? Paternalista. Es un pastorado en donde no hemos venido a estar presionando con la vara. Nadie de ustedes nos ha escuchado que le digamos, a ver, hermano, hermana, lo necesito mañana que venga aquí a hablar porque tengo unas cositas que arreglar con usted. Me dijeron que lo vieron en tal lugar haciendo tal y tal cosa. No. Realmente nuestra postura no es la de venir, ¿verdad? Y ejercer esta autoridad. No, nuestra postura es pastorear. Y el pastor ve a la ovejita y ve a la ovejita que se está descarriando. Y lo que el pastor ve es lo que la ovejita no ve. El pastor ya ve que el lobo ahí está saboreándosela y que se la quiere comer y la va a devorar, y que no, el lobo se va a tentar el corazón y le va a decir, nada más le voy a meter un susto no, el lobo va a venir y si te pesca te mata. Y la ovejita ahí va, ¿verdad? Y dice, ay, mira, se ve muy bonito. No parece un lobo. Mira, parece mi amiguito que me está así, que me acerque. La ovejita no ve eso, nosotros sí. Y lo que Pablo aquí está diciéndole a Timoteo, que uno de los materiales hermosos en la nueva construcción que Dios está haciendo es la obediencia de los miembros de una iglesia hacia sus líderes. No es una obediencia igual como la obediencia a Dios, por favor. A Dios es al único. Pero en nuestro deseo de ayudarlos, nuestros consejos son en amor. A mí me cuesta mucho trabajo a veces dar palabras duras, pero es en amor. ¿Por qué? Porque Dios nos ha permitido ya tener cierta experiencia. Nos dice también que debemos de tener como material el propósito correcto. El propósito correcto. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es el propósito por el cual hacemos lo que hacemos? Si es el propósito correcto, va a glorificar a Dios. Si es el propósito incorrecto, nos vamos a glorificar nosotros mismos y vamos a darle crédito a la serpiente. Entonces, el nuevo material que Dios quiere traer en tu vida y en la mía es, vamos a hacer las cosas por el propósito correcto. Y el propósito correcto, aquí está en la palabra de Dios, nos dice que haya en nosotros esta disposición de ser mediadores, de poder comprender que hay un Dios santo y que hay un hombre y una mujer que están constantemente faltándole al respeto. Y mi responsabilidad es ser mediador. Mi responsabilidad, mi propósito no es que ustedes me exalten, que se empiece a hablar de que el pastor de esa iglesia, mira cuántos libros ha escrito, cuántas predicaciones ha hecho, se escucha en la radio, tiene programa de televisión, ya sacó su libro con una portada donde sale sonriendo. En la iglesia nunca se ríe el canijo, pero ahí en la portada del libro cómo salió riéndose. No, nada de eso. El propósito correcto es que vengamos a ser mediadores. No me veas a mí, ve a Dios y yo veo a Dios, y Dios me dice que tu conducta no es la apropiada y que si tú continúas en este camino vas a traer aflicción a ti, a tus seres amados, y en un
futuro que no es muy largo, muy corto, te vas a ver en un lugar oscuro, triste, desolado y diciendo, ¿por qué no hice caso? El propósito correcto es simplemente ser mediadores, no que pongan su atención en nosotros. Nos dice que también otro material es ¿qué? Fe. Y la fe, créeme que mueve montañas. La fe, Dios nos dice que si nosotros ejercitamos nuestra fe, y la fe no es otra cosa más que creerle a Dios. Y tú puedes llegar a una situación en donde se te cerraron todas las puertas y decir, no, pues no era de Dios, y te da la espalda y te vas. O dices, no, espera, Dios, ¿quién está cerrando las puertas? Porque si tú no eres el que está cerrando las puertas y yo me doy la vuelta, me voy a perder la bendición. Así que ayúdame a comprender. Tú no eres el que está cerrando la puerta. Entonces es el diablo que viene a estorbar, que me viene a desanimar, que viene que se baje mi guardia y que diga, yo pensé y ahora no, y me vaya triste. No, en el nombre de Cristo Jesús se derriba esta montaña, se derriba este muro, se derriba esta construcción. Y empezamos a pelear y de pronto, ¡pum!, se derriba, se abren las puertas, tenemos la oportunidad y se establece el reino de Dios. ¿Qué es lo que el día de hoy se utiliza en lugar de la fe? Las influencias. Tú llegas a un lugar donde ¡pum!, se te cerraron todas las puertas y sacas tu celular. ¿Sabes qué onda? Pásame la mano, ¿no? Háblale aquí porque no saben quién soy. Así que diles por favor para si te das cuenta la enorme diferencia. El material que utiliza el hijo y la hija de Dios es la fe, le creemos a Dios. El que usa el ser humano es las influencias, ¿verdad? Su posición. Nos dice que es longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Resistencia, perseverancia. El material con el que nosotros construimos tiene este factor. Perseveramos. La perseverancia es un material que debe de ser muy utilizado en nuestra construcción. Amor, paciencia, que son los frutos del Espíritu Santo. Y los últimos dos, persecuciones y padecimientos, que no es otra cosa más que el quebrantamiento. El quebrantamiento. Y hay un factor más. Vamos a 2 de Timoteo, pero ahora del capítulo 3, versículo 14 y 15. Hay un factor más en la construcción. ¿Me ayudan a leerlo? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Un material indispensable en la construcción que Dios está haciendo en tu vida y en la mía es que seguir los planos de Dios. Aquí están los planos que Dios tiene para la reconstrucción que quiere hacer en tu vida y en la mía. No están en otro lugar. Es bueno leer libros de escritores cristianos, pero esto es más importante. Es bueno escuchar predicaciones en la radio o en la televisión, pero esto es más importante. Aquí están los planos escritos directamente de Dios para tu vida y la mía. Y la pregunta que yo les quiero hacer es, ¿qué construcción valoramos más? Respóndete. De estas dos construcciones que les he hablado, ¿cuál valoras más? Y tenemos que responder con honestidad, porque podemos inclinarnos y decir, no, pues la de Dios. Sí, ok, pero ¿cómo estás construyendo? ¿Qué materiales estás utilizando en tu construcción? Segunda pregunta que les quiero hacer: ¿qué planos de estos dos tipos de construcciones conocemos mejor? ¿Qué planos de estos dos tipos de construcciones conocemos mejor? ¿La palabra de Dios o la revista Hola? ¿O el programa de televisión? ¿Qué planos conoces más? Porque, repito, nosotros podemos decir, Dios, yo quiero, pero es con lo que vivimos que estamos demostrando hacia dónde estamos inclinándonos.
Si los planos que mejor conozco es la moda, la música, la cultura, eso lo conozco muy bien. Y la palabra de Dios no. Y la tercera pregunta que les quiero hacer es: ¿de qué manera enseñamos a las nuevas generaciones a construir? A lo mejor es algo que no te has puesto a reflexionar todavía, a lo mejor sí. Pero la manera en la que tú y yo construimos, la manera en la que nos absorbe este mundo y los retos que enfrentamos y las decisiones que tomamos para mantenernos, está afectando a unos ojitos, en mi caso chiquitos, tal mejor en el tuyo ya son más grandes, que nos están observando. Y que realmente van a tomar de los materiales con los que nosotros construimos para ellos seguir construyendo. Piénsala, porque la manera en la que estás construyendo está determinando la manera en la que tus futuras generaciones van a construir. Así que quiero pedirles que hagamos lo siguiente: los que estén como familia, júntense por favor. Muévanse de su lugar, acérquense como familia unos a otros. Los que estén como familia, vayan como familia y reúnanse por favor. Y lo único que les voy a pedir es que se abracen, que estén juntos. Sí. Y que escuchemos la siguiente canción. Y al finalizar la canción voy a venir a orar. Esto quiere hacer Dios en tu familia. Construiré de nuevo el fundamento, llenaré las brechas que hay, levantaré nuevas generaciones y sanaré, dice el Señor. Sanaré, dice el Señor. Gracias, bendito Dios. ¿Me ayudas a ponernos de pie y terminar con una lectura? Deuteronomio 7, versículo 6 y 8. Esto es lo que Dios quiere hacer. Quiere restaurar. Sabe todo lo que la oruga y el gusano ha venido a consumir en tu vida, en tu familia. Sabe y conoce todas las lágrimas, todo el dolor, todas las noches en vela que has pasado por ver los estragos de la construcción siguiendo los planos de la serpiente. Y Dios quiere sanar, y Dios quiere restaurar, y Dios quiere reconstruir. Pero para poder reconstruir es necesario remover. Y Dios tiene esta palabra para ti y para mí. Se la dio a este pueblo miles de años atrás y hasta el día de hoy sigue haciendo eco. ¿Me ayudas a leerla? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos,
os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y por favor, acompáñame ahora a Primera de Pedro rápidamente, porque aquí hay algo muy importante. Dios habló en el Antiguo Testamento esta palabra y la viene a confirmar en el Nuevo Testamento. Y cuando Dios dice algo en el Antiguo Testamento y lo vuelve a remarcar en el Nuevo Testamento, es porque es sumamente importante de que lo entendamos. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10. ¿Me ayudas a leerlo? Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bendito Dios, gracias por esta palabra en la que nos afirmas: somos tu pueblo, somos tu iglesia. No hemos construido de la manera correcta. Habíamos utilizado materiales, mi Dios, con los que el mundo suele construir. Nuestra mente se había quedado fijada, Señor, a patrones de pensamiento y de conducta que no dictaste tú, sino que dictó el mundo. Y ahora, mi Dios, nos has hablado una palabra hermosa en la que nos dices que tu Hijo fue el que decidió pagar el precio por nuestro pecado. Él es el que decidió ser quebrantado para que nosotros pudiésemos tener vida. Señor, ahora nos has dicho que somos tu pueblo, que somos tu iglesia, que no nos llenemos de altivez al pensar esto, porque realmente lo estás haciendo no porque lo merezcamos, lo estás haciendo porque nos amas. Y de haber sido nosotros el más insignificante, nos estás dando la oportunidad y el privilegio de en humildad reconocer la hermosa reconstrucción que tú estás levantando, no para gloria nuestra, sino para gloria tuya. Y que cuando las personas allá afuera vean en nosotros algo hermoso en nuestra construcción, porque estamos utilizando tus materiales, tengamos, mi Dios, la humildad y la mansedumbre de reconocer: no fui yo, es mi Dios, y lo mismo puede hacer en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.